Hola, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Este mes venimos con el módulo de Mikagura Uta del himno octavo. Este himno es muy interesante porque, bueno, tiene movimientos que son como únicos en este himno y pues se trata sobre la construcción del Yokigurashi, entonces la construcción que está haciendo Dios para nosotros y pues también habla de los Yoboku, que pues en términos generales son las personas que tenemos el don del Sasuke, que hemos tenido la posibilidad de regresar al Jiva, hacer el Beseki y obtener el don. Sin embargo, pues maderas útiles ya vamos a ver más o menos de qué se trata. Bueno, para empezar, entonces, como siempre hacemos, como más o menos el resumen de este himno, dice así: la construcción maravillosa de Dios nos dice que dejemos a un lado las pasiones y que pongamos a Dios en primer lugar. De este modo, su labor se verá de un modo que aún no podemos entender, pero que será maravilloso. Bueno, si recuerdan, si ya han estudiado los 8 polvos espirituales, uno de los polvos espirituales es la pasión. Realmente pasión en japonés se dice yoku y es el mismo kanji de hoshi, que es el de desear. Hay otros dos polvos espirituales que son muy similares, que son la avaricia y la codicia. Se diferencian en cosas muy, muy pequeñas, pero el yoku, el que se tradujo en español como las pasiones, la pasión, tiene que ver más o menos con deseos desmedidos. No solamente pasiones a nivel de pareja, ¿cierto? Sino también el hecho de robar, el hecho de querer más cosas de las que se necesitan, el hecho de comprar compulsivamente. Ese tipo de cosas hacen parte de las pasiones, ¿cierto? Entonces está todo encerrado en ese polvo. Y pues este himno habla especialmente pues de eso, lo que el corazón desea tanto, lo que nosotros como seres humanos deseamos tanto y cómo eso pues hace parte de los polvos que ensucian nuestro corazón. Entonces, bueno, manos a la obra, empecemos. En cuanto a construcción, ya les había contado que es la palabra Fushin. Entonces aquí viene la primera parte que vamos a completar. En este himno en especial nombra mucho la palabra Fushin y significa la construcción del mundo del Yokigurashi. ¿Sí? Se refiere a eso, a la construcción del mundo del Yokigurashi. En algún momento haremos un capítulo pues solo de Yokigurashi. De hecho, mi tesis, por decirlo así, de OIAFOSE cuando me gradué fue sobre Yokigurashi, comparando lo que sería para nosotros como latinos que hablamos español el Yokigurashi, como para los japoneses como tal, pues Yokigurashi no es una palabra que exista en japonés, como ya les había contado en algún momento. Entonces, básicamente, resumiendo pues muchísimo el concepto, es que en ese Yokigurashi todos los seres humanos somos iguales. Entonces, vamos a escribir eso ahí. ¿Listo? Fushin se refiere a la construcción del mundo del Yokigurashi, en donde todos los seres humanos somos iguales. Bueno, hay dos tipos de construcción. Los que se ven a simple vista, pues que tiene pues construcciones de Dios, ¿cierto? En este caso, pues podría ser el Shinden, el templo que está acá en el Jiva, donde está el Kanrodai, pues donde venimos donde regresamos al Jiva como tal. Es una construcción que han hecho los humanos, pero que tuvo mucho que ver con todo lo que fue hablando Dios a través de Oyasama. Y pues las iglesias que tenemos en las diferentes partes del mundo, así como pues donde están ustedes en este momento, que es la iglesia de Shimagahara de Medellín, pues que por ahora todavía es casa misionera, pero pues hace parte de la construcción de Dios que se puede ver. Y hay construcciones que no se ven a simple vista, como el alma o el corazón, que es la traducción pues de Kokoro. Nosotros tenemos ambas, el corazón y el alma, ellos pues lo funcionan más en Kokoro como tal, pero pues hace parte de esas construcciones de Dios y pues que nosotros tenemos mucho que ver porque pues el corazón es nuestro. Entonces todo lo que ocurra en nuestro corazón pues es nuestra responsabilidad. Bueno, está también la palabra clave que es Yoboku, entonces les puse el kanji, tiene estos dos kanjis, pues este que parece como el de luna pero con una rayeta en la mitad y el de árbol. Entonces ese primero, ahí vamos a escribir ahí, quiere decir en uso, que está en uso. Entonces normalmente pues, se ve muchísimo en los letreros.
por ejemplo, que un baño está en uso o que la máquina está en uso, algo así, entonces siempre va a tener ese símbolo, ese kanji, y se dice yo. Y está el kanji de árbol, que se dice ki, pero en este caso pues es madera, ¿cierto? Árbol y madera pues se dice exactamente igual, ki. Y pues entonces quiere decir que es una madera que está en uso, es una madera que es útil. Existen varios materiales para construcción, entonces están las piedras y están las maderas, ¿cierto? Estamos hablando de una terminología que se utilizó hace muchísimos años, hace ya casi 200 años que va a cumplir Tenrikyo. Entonces, las piedras se utilizan para cualquier cosa, ¿sí? O sea, cualquier tipo de piedra te puede llegar a servir para llegar a hacer una construcción. Sin embargo, cualquier tipo de madera no te va a servir para construir, ¿sí? Ahí es donde radica la importancia del término yoboku, que todas las maderas no son útiles. Hay maderas, por ejemplo, pues acá como hay en Japón, hay maderas que son muy hermosas, como la del sakura, que es un árbol que es simplemente decorativo, ¿sí? Es un árbol del que no se hacen muebles o no se puede fabricar una casa porque pues tiene muchísimos nudos, entonces no sirve para construcción, pero pues es un árbol que es útil de alguna manera, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de maderas útiles para construir. Entonces, acá en Japón, si algún día tienen la posibilidad de venir, hay muchísimos bosques de pinos y pues antiguamente había como leñadores y personas que estaban dedicadas a cuidar el bosque, de manera que los pinos crecieran absolutamente erguidos y con troncos o muy delgados o muy fuertes. Y esas eran las bases de la construcción. De hecho, la columna pues se llama como hashira y entonces lo principal en las construcciones, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que la madera, si está recta, vamos a escribir ahí, si está recta y si es dócil, permite trabajos únicos. Entonces, eso mismo ocurre con los seres humanos. Existen muchos tipos de seres humanos, pero no todos son yoboku, ¿sí? No todos están llamados a apoyar la construcción del Yoki-Gurashi. Es un trabajo que va a ocurrir entre todos nosotros, pero todos tenemos un trabajo distinto en esta construcción, ¿sí? Entonces, poco a poco vamos a ir tratando como de aclarar esta idea. Entonces, aquí el resumen de Yoboku, entonces es una persona que es indispensable para la construcción del Yoki-Gurashi, como pues las maderas en la construcción. Sin embargo, como les digo, hay muchos tipos de madera y pues por ejemplo en el Ofudesaki está escrito, hay maderas que no sirven para construir, pero por ejemplo sirven para dar fuego y dar calor. Entonces se cortan, se parten, se vuelven leña y pues sirven para otro tipo de cosas. Entonces no todas sirven para construir, pero todas las maderas sirven. Bueno, continuemos. Entonces vamos a empezar con el verso 1. Entonces tenemos Hitotsu, Hiroi sekai ya kuni naka ni ishimo tachikimo nai kaino. Bueno, el resumen entonces de este verso, ustedes acuérdense que van a escribir en español, como está en la traducción literal de nuestro manual de Mikagura Uta, pero esta es pues como la explicación general de este verso. Entonces quiere decir, en este universo tan enorme y con tantísimos países, no hay nada que sirva para la construcción del Yoki-Gurashi. Algo así como una madera útil. Dios ha estado buscando. Bueno, quiero contarles que en la época en la que Oyasama estaba pues escribiendo el Ofudesaki, escribió el Mikagura Uta, Japón se dividía en países. Japón era un solo país, pero los departamentos, digámoslo así, no se llamaban departamentos, sino que se llamaban países. Este país es bastante estrecho, pero es muy largo. Entonces las distancias entre una ciudad y otra son bastante largas, bastante lejos. Entonces se trataban como países. Entonces inicialmente todo lo que está escrito sobre los países se va, por ejemplo, Yasama escribía Tenrikyo, las personas que van llegando de un lugar a otro van tejiendo puentes entre países. En esa época pues se refería solamente a lo que era Japón como tal. Pero miren hasta dónde hemos llegado. Y realmente tenemos puentes que están cruzando países, que están cruzando océanos. Y pues gracias a eso, pues justamente desde acá a Japón, que está tan lejos con Colombia, tenemos un súper puente trazado y pues por eso la relación está ahí desde más de ya casi 50 años. Así que quiero pues como que les quede eso claro. No se trata solo de que el mundo enorme es solo Japón,
¿cierto? Sino como el concepto de lo que se tenía pensado en esa época, que todo era pequeñito, como que aquí esto era lo más grande, a la concepción que tenemos ahora. ¿Ok? Entonces, Hiroi Sekai quiere decir el mundo, ¿sí? El mundo como tal. Hiroi es amplio, entonces el amplio mundo, ¿listo? Kuni Nakani. Kuni entonces quiere decir país y Naka quiere decir adentro, entonces entre los países. Ishimo, Ishi quiere decir piedra, entonces una piedra. Entonces, pues como les dije, es un material importante para la construcción del Yokigurashi. Tachikimo. Tachi quiere decir como para de pie, levantado, erecto, erguido. Iki pues es árbol, entonces un árbol derecho, una madera útil de Dios, por ejemplo, un arquitecto, ¿cierto? Él sabe cómo manejar los materiales de construcción. Naikaina. ¿Será que no hay alguno? Naikaina es como una expresión pues muy informal. ¿Será que no hay ninguno de esos materiales pues, que sirva para la construcción? Y pues incluso en la danza se mueven las manos, entonces como estar buscando a tientas si hay o no hay un árbol. O si están las piedras. Y pues van a ver que en la danza pues también se dibuja la piedra y se señala el árbol que está erguido. Bueno, vamos para la 2. Futatsu. Fushigina fushin o suru naredo tarenita no miwa kakendena. Entonces tenemos, aunque las providencias divinas están trabajando todo el tiempo en la construcción maravillosa, no hay nadie a quien pedirle algo, no hay nadie a quien pedirle apoyo, ¿sí? O sea, Dios ha proporcionado todas las herramientas para que nosotros podamos construir el Yokigurashi, pero ninguno de nosotros se está como animando a eso, ¿cierto? Entonces Dios está busque a ver dónde encuentra materiales para construir y pues nosotros tan tranquilos. ¿Listo? Entonces, Fushigina Fushin, ya hemos nombrado esta frase en otros himnos. Fushigin quiere decir maravilloso, sorprendente, es una palabra bastante delicada, porque también es como extraño, misterioso, pero aquí es maravilloso, ¿sí? La construcción maravillosa, que es el Yokigurashi, es una construcción aparentemente imposible y entonces por eso es maravillosa, porque pues, chicos, no nos digamos mentiras, o sea, es para nosotros, para nuestro corazón humano, es imposible visualizar un mundo de felicidad, de plena felicidad. Pero pues realmente cuando llegue a suceder va a ser increíble. Suru naredo. Suru quiere decir hacer, entonces para hacer algo. Dare ni, realmente es dare, ¿cierto? A alguien. Tanomiwa, pedir un favor. Kakendena, no hacerlo. Entonces sí, no hay nadie pues como a quien pedirle el favor de que colabore en la construcción. Es lo que nos quiere decir este segundo verso. Listo, el tercero. Mitsu, mina, dandan to sekai kara yorikita kotonara dekete kuru. Dice, poco a poco, todos los que se van convirtiendo en Yoboko se irán congregando alrededor del mundo y podrán lograr que se realice cualquier cosa, como el Yokigurashi. Entonces, mina quiere decir todos, dan quiere decir paso a paso, poco a poco, gradualmente. Sekai kara, sekai otra vez, mundo, desde todo el mundo. Yorikita Kotonara, todos se van a ir reuniendo, se congregan, se reúnen para poder cumplir cualquier propósito. Detekuru es una expresión que se usa mucho para decir que algo ocurre y realmente está ocurriendo, ¿sí? Entonces, pues esa construcción se va a estar realizando, ¿cierto? Cuando nos reunamos todos los Yoboko y unamos nuestros corazones, ese Yokigurashi se va a poder cumplir. Listo. Yotsu. Yoku no kokoro o uchi wasure. Tokuto kokoro o sadame kake. Entonces, bueno, esta frase es súper interesante. Dice, olvida definitivamente las pasiones del corazón. Aquí el yoku estás como agarrando cosas, ¿sí? Y vas a ver, ya en el resto de himnos que siguen se dice mucho yoku y se refiere a eso, a las pasiones, a las cosas, a los deseos, a eso que nosotros estamos siempre deseando tener, que no necesitamos y que pues contamina nuestro corazón, ¿sí? Entonces lo que nos dice Dios es, olvídese de esas cosas y determina firmemente el corazón. ¿Cómo? Teniendo un corazón sincero. Yo creo que eso es lo más difícil para nosotros y es el paso más sencillo para poder determinar el corazón, tener un corazón sincero. ¿Y a qué se refiere? Por ejemplo, voy a levantarme todas las mañanas a las 5 de la mañana
a trotar, ¿sí? ¿Y con quién normalmente nos mentimos? Con nosotros mismos. Ah, no, hoy no, amaneció lloviendo, ay, no sé qué, nada. Hay que tener un corazón sincero con nosotros mismos. Si nos proponemos algo, determinar el corazón quiere decir cosas que nos cuesten un poco, tener la valentía de hacerlas. Voy a ir todos los sábados donde vi que hacer el tsutome. Realmente, o sea, llueva, truene, relampaguee, hacer eso, ¿cierto? Pero porque determinaste el corazón. Es como una negociación entre Dios y tú, ¿sí? Hoy no voy a decir groserías, ¿sí? En todo el día. O no me voy a emborrachar durante 7 fines de semana, por decir algo. Cosas así, o sea, cosas que realmente te vayan templando el corazón y que permitan que tú seas honesto contigo mismo. Esa es la manera de templar el corazón, de determinarlo y de hacer que las pasiones no estén ahí presentes. Creo que soy un poquito clara. Bueno, entonces vamos paso a paso. Yoku, como les digo, pues habla de esos deseos. Kokoro, el alma, el corazón. Y no siempre quiere decir, no, es como de, ¿cierto? Entonces, las pasiones del corazón. Entonces, no solo las pasiones, todos los 8 polvos espirituales. O sea, es inherente al ser humano. Nosotros nacimos con ese gran defecto, digámoslo así, es que vamos a sentir y a fabricar esos 8 polvos todos los días. Pero es nuestro deber controlarlos y determinar el corazón para que ellos no estén ahí en cantidades exorbitantes, sino estarlos limpiando. Uchi wasure. Uchi es como golpear, ¿sí? De hecho, el taiko se utsu, ¿cierto? Se golpea. Entonces, basurero es olvidar, ¿cierto? Entonces, olvídalo de golpe, ya, o sea, definitivamente suelte las pasiones. O sea, como esos vicios que tiene, ese tipo de cosas, suéltelas. Tokuto, con firmeza. Y de hecho las manos vienen aquí como tokuto, ¿sí? Con firmeza. Kokoro sadameru. Sadamu es eso, determinar el corazón, o sea, con fuerza. Ponerse como en régimen, fortalecer ese corazón poniéndote a algo que realmente te cueste. Eso es importante. Y kake, entonces quiere decir empezar desde ahora mismo. ¿Listo? Así que vamos a hacer propósitos de fortalecer el corazón. Bueno, vamos para el quinto. Itsutsu. Itsumade miyawase itarutomo uchikara suronoya nai hodoni. Dice, por más que intenten posponer la construcción o así estén perdidos, este no es un trabajo individual. Se requiere unirse con los demás con honestidad para lograrlo. Bueno, vamos primero a las definiciones. Itsumade quiere decir como hasta cuándo, ¿sí? Miyawase quiere decir posponer. En este caso, pues la construcción del yokigurashi. Hacer las cosas con pereza también es miyawase. O estar perdido, como, ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que no? No, no, no. Listo, entonces, Itaru tomo, aunque esto exista, uchikara individual, los allegados, surunoya nai houdoni. No es un trabajo individual, es un trabajo entre todos de sinceridad. Bueno, ¿a qué se refiere este verso? Para nosotros es más fácil interactuar con las personas que nos caen bien. En japonés existen 2 términos, uchi y soto. Uchi quiere decir adentro, ¿sí? Entonces, uchi es nuestra familia, nuestros amigos, la gente con la que podemos ser más informales y tranquilos, ¿sí? Y soto quiere decir afuera, las personas con las que no tenemos confianza, el jefe, desconocidos, la persona que se sienta al lado en el bus que no tenés ni idea quién es, ¿sí? Ellos son soto. Y pues en japonés se utiliza dos tipos de conversación, 2 tipos de verbos, 2 tipos de maneras de expresarse con la gente de soto y con la gente de uchi. Entonces con la gente uchi hablan informal, con la gente soto hablan formal y humilde, de modo que se sienta que hay una gran distancia entre ellos. Mientras que con la gente de uchi se utilizan términos muy informales, los verbos son sí, informales, digámoslo así para que sea más claro, porque esto no es clase de japonés. Entonces, ¿a qué se refiere este verso? Que no se trata solamente de trabajar conmigo misma o con la gente que está cerca, porque es que ellos son los más fáciles. Se trata de trabajar con gente que tú no conoces, ¿sí? De hecho, creo que ustedes no me conocen. Muchos no me conocieron personalmente. Pero se trata de eso. No importa a quién vayas a estar tú como
tocándole el corazón o moviéndolo o inspirándolo con lo que tú haces, ¿sí? No tiene que ser alguien que sea conocido. Es más importante si tratas justamente de captar gente que no tiene nada que ver contigo. Ahí es donde va a estar realmente la sinceridad de tu corazón. Es muy fácil ser amable con mi mamá, pero tal vez sea más difícil serlo con la viejita que está pasando la calle, ¿sí? Se trata de eso, de que si mi corazón es sincero, de que si yo sé realmente qué es lo que estoy haciendo y estoy visualizando ese Yoki Gurashi, tenerlo presente con todas las personas. Entonces lo que nos dice Dios aquí es, no lo hagan con pereza, ¿sí? Habrá días que, bueno, hoy no. O sea, de hecho a mí también me pasa. Hacer hinokishin es recoger una basura del piso y botarla en el lugar correcto. Y hay días que hasta yo paso y digo como, pues no quiere decir que yo sea nadie en especial, ¿cierto? Pero como que ya, yo tengo la información, yo sé que debería hacerlo. Y hay días como que lo recoja otro. No, o sea, es mi deber, ¿sí? Me comprometo a recoger la basura que encuentre por ahí. Aquí no hay mucha, pero se ve. Bueno, vamos para el 6. Mutsu. Musho yatarani sekikomuna mune no uchi ori shianseiyo. Sin embargo, no está permitido acelerarse sin un propósito. Para poder realizar la construcción, se requiere que piensen desde lo más profundo del corazón. Esta está muy interesante. Musho yatarani quiere decir indolencia, pereza, no pensar para hacer algo. Seki komuna, acelerarse. Solo pensar en la forma de la construcción, no en el fondo de la construcción, ¿sí? ¿Para qué es esa construcción? Muni no uchiyori, más que lo de dentro del pecho, es lo profundo del corazón. Shian Seiyo, pensar con firmeza. En la anterior, Mune no uchiyori. Yori es una palabra que se utiliza para comparar, ¿sí? Entonces, y volvemos a la palabra uchi, algo adentro. Entonces, Mune no uchiyori, más que lo que yo tengo ahí cerca, ¿sí? Es realmente enfocarme en el fondo del corazón para poderlo llevar a otras personas, ¿sí? Por eso usan el yori. Shian Seiyo, pensar con firmeza. Entonces, es lo mismo, o sea, si tú no tienes un objetivo claro, no sabes por qué estás trabajando, para qué estás trabajando, no tiene sentido, porque entonces lo único que estás haciendo es como hacer bulto, hacer bulla, pero no estás teniendo un objetivo claro de qué es para lo que sirve el Yoki Gurashi. ¿Para qué necesitamos el Yoki Gurashi todos? Es como la gente que va repitiendo y repitiendo cosas, pero ni siquiera tienen ni idea por qué lo están haciendo o para qué lo están repitiendo, ¿cierto? Entonces, en todo en la vida aplica esto que estamos diciendo aquí. No se trata de hacer las cosas a la carrera o por pereza hacerlo a la maldita sea, como digo yo. No, se trata de realmente, o sea, pensar, sentarse un momento y decir, bueno, ok, paro, a ver, ¿para qué voy a hacer esto que voy a hacer? ¿Sí? ¿Para qué hacemos hinokishin? ¿Para qué nos reunimos una vez al año y recogemos las basuras cerca a la canalización? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Recoger basura? No creo. ¿Sí? Todo tiene un propósito. Entonces, pero no se trata de hacerlo de mala gana, ¿sí? Es hacerlo bien y unido con otras personas. Entonces, es importante que pensemos en eso. Y pues aquí es eso, ¿qué es lo que se debe pensar? Entonces, no se trata de pensar en la forma, ¿sí? No es como, yo muchas veces utilizo esta expresión, o sea, no se trata de pensar en por qué, sino para qué, ¿sí? ¿Para qué haces ciertas cosas? Cuando piensas en el para qué, piensas en un propósito, mientras cuando piensas en un por qué, pues piensas en una situación, ¿sí? Es como, ¿por qué me tengo que levantar todos los días a hacer el evento de mi esposo? ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Por qué? No sé, ¿por qué me toca? No, esa no es una buena respuesta. ¿Para qué? ¿Sí? Para que él esté nutrido, para que él pueda tener energía, para que él no tenga que gastar dinero de más comprando en el convini, ¿sí? Para ese tipo de cosas. ¿Me entiendes? Para crear una relación diferente desde la comida que yo le preparo. Es diferente si lo ves en el para que si ves el por qué, ¿cierto? Entonces, lo mismo nos dice Dios acá, ¿cierto? ¿Para qué entonces? No se trata de la forma, no es ese por qué, sino para qué. Se trata de pensar en el fondo de lo que es esa construcción del Yoki Gurashi. Si el corazón está ansioso por el Yoki Gurashi, no va a poder trabajar. Así que hay que olvidar ese sentimiento de deseo de, bueno, ya todos mañana vamos a estar felices, todos bailando, danzando alrededor de una fogata felices. No, no se trata de eso. Hay que olvidar ese sentimiento y comenzar por determinar nuestro propio corazón
porque las cosas empiezan por mí misma, ¿sí? Si tengo problemas de manejo del tiempo, pues tengo que aprender a manejar mi tiempo para empezar a unirme con otros corazones. Si tengo una adicción por las redes sociales, pues tengo que aprender a soltar las redes sociales y empezar a interactuar con personas de la vida real. Si tengo problemas de alcohol, de cigarrillo, de drogas, pues es determinar mi corazón y ponerlo en servicio a los demás, ¿sí? Pero empiezo por mí para poderlo poner para los demás. Unión de corazones. Ok. Bueno, Nanatsu, el 7. Nanatsu nanika, kokoro ga sundanara, hayaku fushi ni torikakare. Listo, dice, así sea solo un poco que el corazón se haya limpiado, comienza de inmediato la construcción. Bueno, ustedes saben que en los 8 polvos espirituales, bueno, después los estudiaremos más a fondo, pero pues se llaman polvo porque pues en japonés se llaman hokori, y pues Oyasama tiene una analogía muy linda y es simplemente el corazón se ensucia como el polvo de la casa, ¿sí? Como cualquier objeto en la casa que si no pasas el trapito en 2 semanas, pues ves una capa de polvo preciosa. Si no limpias en 1 año, te toca echarle esponja para limpiar. Lo mismo ocurre con el corazón. Entonces, se trata de comprometerse, ¿sí? Y Dios tiene una frase muy linda, creo que ya se las he dicho varias veces, pero es que me gusta mucho. Y es que si tú te arrepientes de corazón, en una misma noche Dios te perdona todas las que has hecho, ¿sí? Y tienes la posibilidad de empezar de nuevo al otro día. Entonces, se trata de eso, o sea, si, por ejemplo, eso, lo que te digo, tienes problemas de tiempo, pero listo, hoy te comprometiste y llegaste temprano a la universidad, fuiste a clase, hiciste todas las cosas, las tareas correctamente, no le gritaste a la gente o no te enfureciste, no peleaste con tu jefe, X, o sea, hoy te hiciste ese propósito y lo lograste, o sea, ya hoy estás empezando, ¿sí? Así sea un poquito que se limpie el corazón, ya es suficiente para empezar a construir. Pero hay que esforzarse, se trata de eso. Entonces dice, Nanika. Nanika es una expresión muy común, cualquier cosa, lo que sea, ¿sí? Así sea una pequeña cosa buena, ¿sí? Kokoro ga sundanara. El sundanara quiere decir como que el corazón se haya vuelto transparente, ¿sí? Entonces habla de la limpieza del corazón. Que se haya podido construir el corazón, o sea, empezamos por nuestra propia construcción. Entonces, desde ahí ya se podrá reflejar también el corazón de Dios en nuestro corazón. Y por eso nosotros vamos a poder empezar a construir el Yoki-Gurashi. Hayaku quiere decir rápido. Hayaku, hay 2 hayaku con 2 kanji. Uno es rápido y otro es temprano. Este quiere decir temprano, pero pues el kanji era el de temprano, pero es, o sea, rápidamente, o sea, lo más pronto posible, ¿sí? A eso se refiere. Fushini, la construcción, torikarare, empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, lo que les acabo de decir. Determinar el corazón, proponérselo, empezar a tomar acción en eso y de una, arrancar. Somos muy pocos los que estamos con la información para pues arrancar a construir el Yoki-Gurashi entre todos. 8, Yatsu. Yama no naka eto irikonde, ishi mo tachiki mo mite oita. Dice, para asegurar la construcción del Yoki-Gurashi, Dios dejó preparado el material. De lo profundo de la montaña dejó listas las piedras y los árboles. Bueno, esta es, en la danza también es muy bonita, vuelve y señala la piedra, vuelve y hace el árbol, y al final termina con Dios, o sea, aquí como tapándose los ojos, pero es eso, los dejó vistos, que es como dice en el texto en español. Entonces vamos paso a paso. Yama no naka eto. Yama es montaña, naka ya les dije que es adentro, es ir hacia un lugar, ¿sí? Cuando vas hacia un lugar, entonces dices, ¿cierto? Entonces, Dios miró dentro de la montaña, en lo profundo de la montaña. ¿A qué se refiere con montaña? A un lugar lleno de maleza, por ejemplo, ¿sí? O sea, un lugar donde no hay personas buenas, o sea, que no son madera útil, ¿cierto? Ya sabemos que la maleza es todo eso que no sirve para un cultivo real, ¿cierto? La maleza le quita fuerza a lo importante. Entonces, si tienes un cultivo de remolachas, pues necesitas quitar la maleza con frecuencia para que las hierbas, las malezas, pues no te quiten las proteínas, el abono y los nutrientes que puedas tener en tus remolachas, ¿cierto? Y que tengas un buen cultivo.
Entonces a eso se refiere con montaña, o sea, él fue y miró allá, ¿cierto? ¿A qué se refiere también? A un lugar fuera del Jiva, ¿sí? Obviamente todo se desarrollaba aquí, porque aquí es donde está pues el lugar donde Dios creó a los seres humanos, pero todo lo que esté fuera del Jiva, o sea, incluso mi barrio está fuera del Jiva, así que hasta aquí debe haber. O un lugar en donde aún no llegue la enseñanza. Tiene que haber países donde aún no haya Tendikyo, ¿cierto? Muchas ciudades en Medellín, en Colombia aún no tienen Tendikyo, no saben que existe. Muchas personas en Medellín ni siquiera conocen la enseñanza. Entonces a eso se refiere, ¿sí? Cuando dicen en lo profundo de la montaña, en ese lugar donde nosotros no sabemos, ahí Dios miró, ¿sí? Y entró allá. Irikonde entró, ¿sí? Ishimo, Tachikimo, tanto piedras y árboles, ¿cierto? Que son materiales de construcción, ya lo vimos. Mite Oita, los dejó vistos. O sea, Dios fue y los vio. Y como que les puso un check, ¿sí? Les puso ahí una señal. O sea, en algún momento esas personas tienen su corazón ya determinado. O sea, de alguna manera, perdón, predeterminado será la palabra. Bueno, Dios ya los vio. Ellos tienen digámoslo así, el INEN para llegar a convertirse en maderas útiles. Sí, solo que aún no sabemos. Pero de eso se trata. Bueno, Coconuts. Bueno, y esto pues lo hizo Dios para pues asegurar la construcción del Yokigurashi. De alguna manera vamos a llegar aquí. Pues todos los que hemos logrado venir al Jiva y nos hemos hecho Yoboku han sido por motivos muy diferentes. ¿Sí? Después les cuento mi historia. Pero Dios ha seleccionado gente para que estén acá, pero depende de todos que estemos construyendo juntos. Kokonotsu. Konoki kiroka anoishito omoedo kamino muneshitai. Dice, el cortar un árbol o utilizar una piedra para convertirlos en material de construcción hace parte del trabajo de Dios. Esta frase es muy interesante, porque bueno, dice, Konoki, este árbol, ¿cierto? Entonces vuelve y hace esto acá. Kiroka y hace las manos como cortando, ¿cierto? Ano Ishito vuelve y señala otra piedra, entonces se refiere a aquella piedra. ¿Sí? Ano quiere decir aquello, eso, allá. Omoedo, lo que se piensa, ¿sí? En este caso se trata, Dios es el que se encarga de hacer eso. Camino de Dios, Muneshidai. Muneshidai quiere decir literalmente como tirar gradualmente con el pecho, pero pues es como el corazón de Dios, ¿cierto? Entonces es la voluntad del corazón de Dios. Entonces hay veces que nosotros presionamos mucho ciertas personas, de hecho quienes están haciendo ahorita Nyoigake o pues tal vez conocieron personas aquí en la iglesia que se han ido, que no están, no importa, ¿sí? Eso no quiere decir que vayamos a desfallecer. El hecho de que alguien se convierta en Yoboku o no es voluntad de Dios. Entonces nosotros simplemente tenemos que seguir trabajando, seguir determinando nuestro corazón y haciendo las cosas que consideramos que debemos hacer. Pero no pelear con Dios, ¿sí? La voluntad de Él es la voluntad de Él y Dios es el que está moviendo todo para que las cosas sucedan como deben suceder. Bueno, finalmente, todo konotabi ichiretsu ni sumikirimashita ga mune no uchi. Entonces dice, desde este momento, todos los seres humanos se han reunido y han podido limpiar sus corazones. Por lo tanto, a partir de este momento comenzará la construcción maravillosa. Entonces, este es nuestro ideal, ¿sí? Finalmente, entonces todo quiere decir finalmente, igual que en el himno anterior. Konotabi, esta vez, muchos himnos, el verso 10 termina así, ¿cierto? Ichiretsu ni, todos reunidos, sumikiri mashita, han logrado purificar. De hecho, todos los sumikiris, pues es este movimiento desde el pecho, lavando el pecho, ¿sí? Mune no uchi. Entonces, todos nosotros hemos podido limpiar nuestros corazones, finalmente. Entonces, a partir de ese momento comenzará la construcción. No se puede comenzar una construcción de cero, ¿sí? Tal vez no lleguemos a ver que exista un Yokigurashi como tal. Tal vez no nos toque, ¿sí? A nosotros. Pero sí somos los responsables de que ese material se reúna. Entonces,
nosotros desde donde estamos, en lo que hacemos en nuestra cotidianidad, somos instrumentos de Dios, ¿sí? Y tenemos que ver con esa construcción del Yokigurashi. Entonces, piensen como en construir una casa. ¿Qué se necesitan? Ladrillos, herramientas, cemento, arena, agua. Hagan de cuenta que ustedes son uno de esas cosas. Cuando estén completos los que se necesitan, pues se va a poder construir. Pero si, por ejemplo, nos rendimos, si decimos como, ay, no, sabe que yo ya no más, no, me cansé, voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, se va a perder un instrumento, ¿sí? Se va a perder un material. Entonces es importante que estemos ahí, de alguna manera, ¿sí? Desde donde estemos. Los que no están en Medellín como yo. Desde donde estemos estamos haciendo parte de esa construcción. Somos materiales para ese edificio. Entonces, hacerlo desde nuestra cotidianidad. Solo Dios es el que nos ve. Solo Dios sabe de qué manera nosotros estamos aportando a esa construcción. Solo Dios sabe qué esfuerzos hacemos nosotros mismos para limpiar ese yoku, ¿sí? Esos deseos que mantenemos, esos vicios que tenemos, esas cosas con las que nosotros mismos estamos peleando todos los días. Entonces, propongámonoslo. Y pues es como mi invitación de este mes, ya teniendo en cuenta todo lo de este himno. Eh, esforzarnos más y no desfallezcamos. Es todo por hoy. Un abrazo para todos. Espero que pasen una muy feliz noche, que se diviertan mucho, que dancen lindo y felicidades. Como siempre, abierta a cualquier tipo de inquietud, que me hablen, que me expresen. Y bueno, un abrazo, felicidades. Chao.